hoy es jueves, es el día que separamos para alimentar al hombre espiritual. ¿Cuántos están contentos? Qué bueno es el Señor, porque vamos a nutrirnos de la palabra que da vida, que transforma y que nos fortalece. Vamos a continuar con la serie del libro de los Hechos. Bendito sea el nombre de Dios. Para este día vamos a estudiar Hechos capítulo 6 y vamos a hablar algo del capítulo 7. Por tanto, vamos a ver qué el Espíritu Santo nos enseña este día a través de estos dos capítulos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero antes vamos a orar, vamos a encomendarnos a Dios en oración para que Él que inspiró esta palabra pues abra nuestro entendimiento, para que en la misma nota, en el mismo sentir que fue inspirada, pues así la podamos recibir, practicar y enseñar. Padre, en el nombre de Jesús, de ti dependemos, Señor y Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, que son vidas, son espíritus, Señor y Dios, pero a la vez alimentan nuestro cuerpo, Padre celestial, aquel cuerpo espiritual que nos diste por medio de Jesucristo. Abre nuestro entendimiento para que estas palabras, Señor, tengan espacio en nosotros en este día y podamos aprenderla, ponerla en práctica y compartirla con otros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Dijimos que vamos a estar desglosando, escudriñando un poco el capítulo 6 y capítulo 7, pero antes vamos a retroceder un poquito al capítulo 4 para entrar un poquito en contexto. Y para esto vamos a leer del capítulo 4 el verso 33 y 35. Hechos capítulo 4, verso 33 y 35. Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ninguna necesidad, ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casa, la vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Quise usar retroceder un poquito acá para desde este punto ponernos en contexto entonces con el capítulo 6. Inmediatamente a esto ya leímos que la iglesia estaba en un estado de comunidad al punto que los que tenían posesiones dice que la vendían y la traían, de manera que los apóstoles se encargaban de recibir ese bien y hacer una distribución equitativa según la necesidad de cada uno. Eso era lo que pasaba hasta el capítulo 4. Ahora vamos a entrar de lleno al capítulo 6. Dice el verso 1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquello eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir la mesa. Es decir, dejemos de compartir, capacitarnos para enseñar, dejemos de hacer esto para servir, para distribuir el bien que hay acá. No es justo. Busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿De qué trabajo? De la distribución, de la atención, de las necesidades, en comunión o coinonía en el referente de lo que recibían. De los ingresos que había, pues que ellos se encargaran a distribuir de manera equitativa a las viudas de aquel momento y necesitados. Entonces, ellos que hagan eso, y nosotros persistamos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, nosotros vamos a continuar orando y vamos a seguir enseñando la palabra. Bueno, pues agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmena y a Nicolás, proselito de Antioquía. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que podemos ver acá y de lo que debemos aprender es
que mientras la iglesia llevaba un crecimiento, pero un crecimiento que iba sostenido, pero no había hecho esa erupción del momento, pues los apóstoles estaban enseñando, se mantenían orando y lo que había o de lo que había ellos distribuían a la vez. Pero, dice acá, el verso 1, en aquellos días como crecía el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración. Y es importante poner atención a esto. Ante todo crecimiento, Satanás no se queda quieto. Ante toda evolución de crecimiento de la iglesia, él busca cómo colarse. Y una de ellas en la que él ha sido efectiva a lo largo de la historia de la iglesia ha sido en la murmuración. Por eso la Biblia recalca tanta, no murmuréis, no murmuren. A veces nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, hacemos supuesto comentario, como dicen, crítica constructiva, y muchas veces tras de todo esto no nos damos cuenta que estamos murmurando, estamos destruyendo y estamos trabajando de la mano con Satanás sin darnos cuenta, porque inmediatamente empezó ese proceso de murmuración. Dice que había prácticamente una separación entre griegos, Javier, y entre aquellos que no eran de los griegos, es decir, de los israelitas étnicos. ¿Por qué? Había una tradición que decía que para el día de la resurrección solo iban a resucitar aquellos que fueran sepultados en Jerusalén. Esa era una tradición. Por tanto, se daba el caso a veces que a cierta edad, pues las personas que estaban en zonas aledañas, pues emigraban. Como de igual manera, habían algunos que ya ustedes saben que debido al tema de la dispersación, pues se formaron en otros lugares y el griego era su lengua primaria. Y por eso cuando dice griego no está hablando de gente que no eran del círculo israelita, pero sí tenían ya costumbre y algunos de ellos su idioma, central era el griego. Pero aún así, ellos entendían que se estaba haciendo excepción entre aquellos que nativamente eran, hebreos, israelitas y ellos. Así que la murmuración fue tal que llegó al oído de los apóstoles. Y los apóstoles, de una manera sabia, llena del Espíritu Santo, dijeron no. Esto que está pasando hay que controlarlo, porque ¿quién distribuía antes de eso? Según leímos el capítulo 4, dice que ellos ponían todo, vendían todo y lo traían a los pies de los apóstoles y ellos distribuían. Pero ya la multitud, el pueblo había crecido, la cantidad de personas había crecido y ya entonces esa parte se estaba saliendo de control. Así que ellos dicen, vamos, elijan ustedes 7. Y una de ellos era que tenían que tener como requisito fe, buen testimonio para lo de afuera y sabiduría. Entre ellos estaba Esteban, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Partiendo desde ese punto, nosotros podemos ver más adelante, los que han leído la parte, que Esteban no solamente hacía bien, aunque la Biblia no detalla cómo él se manifestaba en el tema de la distribución. Pero si fue elegido y fue para eso, pues yo sé que lo hacía bien. Pero fuera de eso, encontramos a Esteban también ministrando al Señor. Pero ministrándolo de manera, al igual que los apóstoles de tú a tú. El Señor haciendo señales, haciendo milagros a través de él. Bendito sea el nombre de Dios. Cosa que hasta el punto que eso dice la Biblia aquí, que causó celo. Dice que causó celo en un sector, un grupo. Y buscó para tronchar ese desarrollo que llevaba ese joven. Dice que consultaron, buscaron hombres, buscaron personas y levantaron testimonio de que Esteban estaba blasfemando a Dios y quería deshacer las culturas y las enseñanzas que Moisés había dado. Bueno, ya que ese tema sucede, pues este tema dice que llega al sumo sacerdote, o más bien ante digamos que ese mismo comité que confrontó a Jesús y acusó a Jesús, que era quienes de alguna manera cogían y enjuiciaban, pues ahí llevan a Esteban. Y dice que el sumo sacerdote le pregunta a Esteban, ¿esto es así? ¿Es verdad que tú estás blasfemando contra Dios y tú pretendes quitar las culturas o las enseñanzas que Moisés nos dejó? Pues veremos la respuesta de Esteban en el capítulo
7, a partir del verso 2. Dice Esteban, verso 2, varones, hermanos y padre, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando ¿a dónde? En Mesopotamia, antes que morara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió a la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó hasta esta tierra, en la cual nosotros habitamos ahora. Verso 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y lo maltratarían por 400 años. Mas, dice el 7, diciendo Dios, yo juzgaré, dijo Dios, a la nación a la cual será siervo, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Quién está diciendo esto? Esteban. Esteban está diciendo que cuando Abraham no tenía ni siquiera hijos, Dios le da esta promesa. Y esto es válido para que aprendamos un poco de cómo cuando Dios promete, en la manera que Él suele cumplir, y que reiterativamente podemos ver que no se da netamente en mi tiempo, ni en la manera que yo creo que serán las cosas. Y eso lo vamos a ver. Voy a dar un salto, nos quedamos en el 6, vamos a leer a partir del 20. Es para hacerlo corto porque él le hace acá cronológicamente toda una historia del llamado de Abraham hasta el éxodo, la salida de ellos en Egipto. Entonces dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y obra. Cuando hubo cumplido la edad le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero, interesante, recuerden que siempre que hay un pero, hay que poner suma atención. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por medio suya. Mas ellos no habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñía y lo ponía en paz diciendo, varones hermanos son, ¿por qué se maltratan uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez de nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quiere matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró hijos. Pasado 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Mira qué interesante esto. Todo esto todavía es Esteban que está hablando. Solamente estoy haciendo parada para que de alguna manera no quede algo de enseñanza de esto. Entre lo que él está contando, él está sistemáticamente, cronológicamente contando desde el momento en el que Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Dice cómo Abraham finalmente llega, tiene a Isaac, Isaac tiene a Jacob, tiene a estos 12 hijos que vienen siendo los patriarcas, cómo venden a José por envidia, cómo caen a Egipto, son bendecidos en su principio, luego son esclavizados.
Y Dios, que le había dicho cuando llama a Abraham, cuando aún no tenía hijos, Dios le había contado exactamente todo ese proceso. De que iban a ser tantos, que iban a ser innumerables, pero a su vez iban a ser esclavizados, pero que él iba a castigar a aquella nación de la que él iba a ser esclavizado, porque iba a levantar de ellos mismos uno. ¿Qué pasa? Eso era una historia bien sabida. Dice que cuando pasa lo de Moisés, que Moisés fue instruido, dice que Moisés ya con 40 años, piensa en sus hermanos, los israelitas, y va y encuentra que hay un conflicto entre ellos. Y él se mete en medio de la situación y le dice, pero antes de eso, él va y encuentra que un egipcio está maltratando, como normalmente de costumbre hacían, esclavizados, pues estaba maltratando a un israelita. Al hacer eso, él, acuérdese que él fue instruido, fue criado, él era como un egipcio más. Por tanto, cuando él hace esto, aunque quizás fue público ante algún otro israelita que estaba ahí, no ante un egipcio. Pues eso quedó para él como un secreto y habrá sentido Moisés en su corazón, empezó. Para esto he sido llamado. Mira qué diferencia, qué contraste entre él y Esther. Él entiende que las cosas ya están acomodándose. Así que al otro día él vuelve y da otra ronda, pero esta vez él ve a un israelita maltratando a otro israelita y le dice, ustedes son hermanos, ustedes no pueden estarse maltratando. El israelita le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para estar interviniendo entre nosotros? ¿Acaso tú quieres hacerme a mí como le hiciste al egipcio anoche? Dice que Moisés entendía que él iba a entender, que ellos iban a entender, bueno, llegó el libertador, vengo por ustedes, voy a resolver ese tema. Miren la posición donde yo estoy. Desde el punto donde yo estoy, este tema se va a resolver rápido, porque fácilmente Moisés vendría a ser un faraón más, un heredero más. Pero no, para que usted vea que Dios no necesita la ayuda que nosotros queremos dar. Dios lo que espera de nosotros es simplemente que sigamos su propósito y seamos efectivos conforme a la parte en la que Él nos llama, nos asigna. De la manera que cuando Moisés oye esto, entonces entra en temor y sale huyendo al desierto y para en Madián. ¿Qué pasa cuando está en Madián? Pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan 10, pasan 30, hasta que pasan 40 años más. Y al pasar los 40 años, él ve la visión de la zarza. Y en medio de esa zarza, entonces que Dios le hace el llamado y le dice, tú vas a libertar al pueblo de Israel. Mira, oye esto, qué interesante. Él está adentro, conoce la cultura, conoce todo, salida y entrada. Y desde ahí él entiende que quizá puede empezar a ejecutar su misión. O lo que él entendía que era una misión. Sin embargo, el plan de Dios venía externo, no interno, desde afuera. Lo desarma por completo. Le quita las relaciones que tenía, quizá el impacto que tenía jerárquico, entre otros, para llegar a un punto en donde con un bastón ahora regresarme yo y venir a libertar todo un pueblo. ¿Bajo qué condición? Con señales que yo te voy a dar. De hecho, señales que serán más para el pueblo mismo de Israel que para los mismos egipcios. Para que ellos te crean, porque dijo, ¿cómo ellos me van a creer? Con las señales. Dile que el gran yo soy, que yo soy, te envío. Cuando nosotros adaptamos eso a nuestra vida, ¿cuántas cosas podemos aprender nosotros? ¿Cuántas veces hemos llegado, ha llegado a nuestro corazón o hemos recibido una administración de que Dios de alguna manera nos dice, te voy a dar esto, te voy a conseguir aquello, va a lograr esto? Y uno inmediatamente empieza a atar cabo y a decir, ok, ya eso viene por aquí. Bien, sí. Cuando Jacqueline me dijo esto, ok, por ahí viene. Y uno empieza como a hacer un panorama y a veces todo es como tan contrario que tú te decepcionas. Pero tú te decepcionas por tus planes, no porque Dios te dijo que esa era la manera en la que iba a ser. Así que eso es lo que tiene Moisés en su momento, una decepción. Dice, él pensaba que ellos iban a entender. Pues por el contrario, él lo que dijo, esto es lo que me va a armar un lío. ¿Quieres tú matarme como mataste al egipcio ayer? Si esto llega al oído del faraón y el equipo que está ahí, hombre muerto soy. Toda la comodidad que él había cultivado, toda la amistad, toda la relación que él había cultivado, se vio derrumbada por una acción que él entendía que estaba siendo justa. Pero aún
aún esa dureza de corazón de ese egipcio la usó Dios para entrar en temor de Moisés y salir huyendo, para esperar 40 años más hasta que entonces estuviera capacitado para sí cumplir con esa misión. Qué bueno es nuestro Dios. Y cuántas veces nosotros hemos vivido cosas similares. Al final de la defensa, digamos, se puede decir la defensa de Esteban, más que la defensa yo diría que la exposición, porque él no buscó defenderse. Él estaban hablando que él venía a destruir, a deshacer la regla de Moisés. Sin embargo, él lo que hizo fue ratificar que él era un conocedor de todas ellas, honraba a todas ellas, estaba consciente de todas ellas, pero donde digamos que el tema se complica, todo estaba bonito, porque todo lo que él le estaba contando para ellos no era nuevo. Él le dice a Esteban, al final de todo esto, duro de servir en circunciso de corazón y de oído, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como sus padres, así también ustedes hoy. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien ustedes ahora habían entregado y maltratado? Se está refiriendo a Jesucristo. Y ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardan, dice entonces esto: oyendo estas cosas, se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. ¿Quiénes crujían? Los mismos que lo acusaron, los mismos que lo estaban señalando, los mismos que querían lapidarlo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra del Padre. Y mientras él lo vio y lo tenía en su corazón, no pasaba nada. El tema es cuando él lo habló. Dice el 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él. Oiga esto, hermano. Dice que esa gente se volvieron locos de tapar los oídos. Se molestaron, dando voces, se tapaban los oídos y echándole fuera a la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Por qué durmió? Porque los hijos de Dios no mueren. En el reino de Dios, aunque nosotros tradicionalmente hablamos de muerte, realmente esa muerte es la decomposición final de este cuerpo que se desintegra. Pero la persona, el ser que tú has sido construido, no muere. Así que él durmió en cuanto al cuerpo, porque ese cuerpo va a ser reconstruido para ser transformado. Bendito sea el nombre de Dios. Mire la calidad del diácono, de los diáconos, porque junto a eso, aunque Felipe no fue lapidado, pero fue otro más de los diáconos que fue elegido. Y mira la manera en la que este diácono pues defendió la fe. Por tanto, yo entiendo que el diaconado de esta iglesia debe ser un diaconado que conozca las escrituras. Pero debe ser un diaconado que trabaje de la mano de igual manera con el pastorado. Porque una de las cosas que hicieron los apóstoles cuando enfrentaron ese tema de la controversia en el tema de la murmuración por los alimentos, dice que cuando le trajeron esos hombres, entre ellos los requisitos eran llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio para lo afuera. Dice que ellos le impusieron la mano. Cuando la Biblia presenta esta imposición de mano, no está hablando de trapazo, está hablando de alguna manera de involucrarse, como pasaba en Levítico, cuando tú ponías la mano sobre el animal, ese animal se hacía uno contigo y a la hora del morir era como si también tú estuvieras pagando en su lugar. De esa manera, cada vez que en el diaconado ellos imponían la mano sobre alguien, lo que le estaba diciendo, tú eres partícipe ahora de esta obra. Ahora tú también tienes que ser uno más de lo que comparte de Cristo. Ahora tú también quedes puesto al vituperio. Ahora tú también llevas sobre los hombros esta obra. Y ese es el diaconado, que hoy en día nosotros conocemos un diaconado tradicional
que está un poco distanciado del original o la razón original por la que fueron elegidos los diáconos. La intención del diaconado es que ayuden al servicio, que trabajen de la mano con el pastorado, pero en cuanto al servicio, a la distribución, al mantenimiento del hogar. ¿Qué debemos nosotros aprender? Primeramente, que la murmuración no ayuda en nada, porque el haber murmurado no cambió las cosas. Cambió las cosas la elección de personas que justamente se encargaran. La otra cosa que podemos entender esto es que el pastorado, si no tiene ayuda, a veces el tiempo que debe dedicar en capacitarse en la palabra, en dedicar a la oración, tiene que dedicarlo en cosas que le quita ese tiempo, que ese tiempo es el tiempo que te da para el crecimiento como iglesia. Pero la clave de todo es acá, la unidad. Un mismo espíritu, la oración y compartir la palabra. Compartir la palabra. Entonces oremos y demos gracias. Padre Celestial, te doy gracias por esta noche, gracias por cada vida que está acá, que fue puesta a tu palabra, Señor y Dios. Sigue fortaleciéndonos, Señor, sigue aumentando el querer como el hacer. Cada uno, Señor, de mis hermanos, necesitamos de ti. Aquellos que están enfermos, Dios, que están pasando por dificultad económica, yo pido, Dios, que tú vengas sanando su cuerpo, Dios, y supliendo necesidades. Padre Celestial, adereza mesa, como lo ha dicho. Señor, Padre Celestial, a memoria de cada una de aquellas peticiones, Dios. En el nombre de Jesucristo, sigue completando el número de los salvados, Dios, en el nombre de Jesucristo. Y suple, Señor, a cada padre en medio de esta situación escolar. Señor, de manera que haya un equilibrio en tu pueblo, en tu iglesia, Dios. Suple las necesidades. Tu pueblo te necesita, Señor y Dios. Este virus que anda azotando los cuerpos, Padre Celestial, fortalécenos. Pon los anticuerpos, los antivirus, Señor. Haz crecer nuestra defensa para gloria tuya. Tú conoces los proyectos, Señor. Tú conoces las peticiones de tu iglesia. La traigo a memoria una vez más, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por lo que ha hecho. Gracias por lo que hará. Amén y amén. Qué bueno, Dios. Un aplauso a Cristo.